Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo aquí en el podcast Reseñando con Estefano Azeta. Espero poder acompañarte unos minutitos mientras haces el quehacer o mientras estás en el transporte público, simplemente te relajas escuchando un podcast por ahí. Espero que hayas estado muy bien y que tus metas se estén cumpliendo. El día de hoy estoy haciendo otro capítulo después de un tiempo significativo y creo que ya voy perdiendo la costumbre de cómo se realizan estas situaciones, así que si ves algún error por ahí en dicción o si tienes ahí algún error en la fluidez de la conversación, pues discúlpame y pues estoy perdiendo un poco la costumbre, pero aquí pues vamos a retomar la situación. El día de hoy, como ya viste en el título del podcast, bueno, del capítulo, vamos a hablar de una película que se hizo, que se puso en tendencia esta parte, bueno, esta primera parte del 2023. Estoy hablando de Emergencia en el Aire, que es un film surcoreano que se estrenó el 2021. ¿Y por qué recién? Bueno, te preguntarás que por qué recién se hizo tendencia en esta parte del 2023. Porque este film llegó a la plataforma Netflix este marzo del 2023, si mal no me equivoco, y se posicionó entre el top número 10 en muchos países de Latinoamérica, por lo cual llamó mucho la atención y también abarcando la categoría en la que va, ¿no? Entonces, el día de hoy quisiera hablar un poquito de lo que pasó en esa película. Yo la vi hace muy poco y la verdad me sorprendió mucho cómo va el proceso de la película y la historia que nos quieren contar y el antecedente que tiene Corea del Sur en la generación de este tipo de películas, especialmente en el género que está manejando, que vendría a ser un thriller con drama y acción incluido, y también con un poco de crimen por ese lado, ¿no? Es una sinopsis muy, muy bien tramada, no tan compleja, pero que llega al espectador. Entonces quisiera que hoy habláramos de ese tema, ¿ven? Como les dije, todavía estoy teniendo algunos errores de fluidez, pero vamos a ir superándolos, se los aseguro. Quisiera que hoy hablemos de este tema. Vamos a ver un poquito de la sinopsis. No les quiero hacer tanto spoiler, aunque ya saben que en este podcast siempre vas a encontrar spoilers. Entonces yo te recomiendo principalmente, así como Pata, que te vayas a ver la película y pues después vuelvas aquí y vamos a conversar un poquito al respecto. Y también vamos a describir y vamos a desmenuzar un poco a profundidad algunos puntos que no se entendieron muy bien desde mi perspectiva y desde el conocimiento que tengo respecto al tema. Entonces, empecemos, vamos con la cortinilla y adelante. Muy bien, entonces empecemos con unos datitos de filiación de este film. El título original es Bisancio, no soy tan bueno con el idioma, pues, pero ahí vamos, que traducido al español sería como Emergencia en el Aire. El año de estreno de este film fue en el 2021 y la duración es de 147 minutos. El país de origen es Corea del Sur, como ya lo habíamos mencionado. La dirección está bajo Han Hae-rin y el género que nos menciona, que es un thriller combinado con un poco de drama y acción y un poco de crimen también, ¿no? En la sinopsis nos muestran que es, bueno, nos describen esto, ¿no? Que es un investigador farmacéutico amenaza con matar a los pasajeros del avión en el que viaja, lo que da paso al caos, desesperación y miedo, no solo dentro del avión, sino también fuera del planeta, sino también en el planeta, como que fuera del planeta. Bueno, en general, esta es una sinopsis bastante escueta que no te da mucho hincapié a todo lo que llega a pasar dentro de la película. Como mencioné, y ya la había visto hace unos días, pero hay ciertos puntos que vamos a ir abriendo como vayamos conversando del film, que nos van a ayudar a entender mucho mejor y algo no tan escueto como esta sinopsis. En general, la película tuvo muy buenas críticas. Vamos a leer alguna de ellas. Por ejemplo, texto entre comillas, desde el punto de vista de la narración, ver lo que Han puede hacer en el interior del avión es francamente inspirador, fue uno de ellos. Cuando este largometraje se adentra en el territorio de los dilemas morales, se tiene la sensación de la declaración de emergencia tiene algo más en mente que emociones y escalofríos. La declaración de emergencia es un término que vamos a ver más adelante que se usa dentro de la serie para tratar de explicarnos ciertas situaciones. Otra que dice que es que no me parece la típica superproducción coreana. Está rodeado con un estilo inspirado en el verite y la generación de tensión de forma efectiva, hasta que un desenlace emocionalmente manipulador hace que desemboque en saco roto. Ha recibido críticas de medias a positivas, no he visto críticas negativas y como mencioné en algún punto, estuve en el top 10 por varias semanas en algunos países de Latinoamérica en Netflix, entonces ha tenido cierta repercusión. También lo he visto por ahí en algunas cuentas
Instagram y de TikTok que se dedican a este mundo de las películas y dan sus reseñas y opiniones al respecto. Entonces me interesó mucho discutir sobre la película, la vi un par de veces, la primera fue una vista mucho más superflua, más general, y en la segunda vez que la vi ya traté de analizar punto por punto para que pueda tener la convicción de algunos detalles por ahí que se nos hayan saltado. Entonces vamos a hablar un poquito de una sinopsis un poquito más clara. La película nos cuenta la historia de varios coprotagonistas, por así decirlo. O sea, son diferentes personajes en la película que cumplen una función específica dentro de la trama, pero que no se abocan especialmente en la historia de uno de ellos, sino que cada uno, al estar incluidos en la trama, nos brindan o tienen una función dentro de la misma, y por lo cual nos brindan un panorama de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Principalmente, la trama se basa en Ryu Jin-seok, que es el investigador que menciona esta sinopsis, que empieza o comienza la trama cuando él está en el aeropuerto consultando en uno de los módulos donde se hace el check-in o donde se compran los pasajes, cuál es el vuelo que tiene más pasajeros o cuál es el destino turístico que en ese momento está siendo más apreciado o está siendo más cotizado. Esto en el contexto de que son días de vacaciones, si mal no me equivoco, es como un feriado largo o algo así nos dan a entender, donde mucha gente en Corea está movilizándose desde el aeropuerto de Incheon, que es el aeropuerto que está más cercano a Seúl, que es la capital, que está movilizándose rápidamente, o sea, que está movilizándose de este aeropuerto a diferentes lugares, pues por la época de vacaciones o por pues unos días que hayan tenido ellos para movilizarse. Por lo cual él se acerca a uno de estos counters y pregunta esto. Al no poder ser específica la persona que le atienden, porque después es información que no se le da a cualquier persona, él se comporta de una forma, hay que decirlo, se comporta como un patán y usa un lenguaje muy soez con la persona que lo atiende, en el caso es una señorita, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta de que esta persona tiene ciertos problemas o tiene ciertos antecedentes que no nos gustan mucho. Entonces, desde que tú ves por primera vez a este personaje, te da muy mala espina. Particularmente a mí me la dio desde la forma de comportarse hasta la forma de referirse a las personas. Otra de las historias aledañas que nos cuentan es la de un piloto, que es Park Jae-hyuk, que está viajando con su hija. Él es un piloto divorciado que está viajando con su hija. Su hija sufre de eczema, que es dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria de la piel. Aquí vamos a empezar con una explicación científica, en la cual existe una resequedad extrema. Bueno, por motivo a esto, él está tratando de movilizarse a Hawái porque un amigo le recomendó de que el aire puro, eso es una situación de traducción, no está relacionado a la trama en sí, que el aire puro, bueno, sí está relacionado a la trama, pero es un conflicto en la traducción. Que el aire puro de Hawái va a ayudar a que el proceso de la enfermedad de su hija, de la dermatitis atópica que ella tiene, se va a solucionar o va a tener, bueno, no se va a solucionar, o sea, va a disminuir su gravedad. Entonces ellos están en el aeropuerto esperando su vuelo a Hawái, a una de las ciudades de Hawái. Él es un piloto retirado porque en algún momento tuvo un accidente o mejor dicho, tuvo una situación en la cual él tuvo que usar medidas desesperadas para conseguir la salvación o para conseguir el aterrizaje forzoso de un avión o de un vuelo anterior. Más adelante vamos a comentar esto, pero lamentablemente después de este acontecimiento él queda con ciertas limitaciones y deja la aviación por un tiempo y se dedica pues a su familia y en este momento él está divorciado y está movilizándose con su hija. Por otro lado tenemos a una madre de familia que está casada con un jefe de una comisaría que es un sargento y tiene una hija que es algo repulsiva y es algo intransigente. Entonces nos muestran este panorama y ella está saliendo de vacaciones con sus amigas y pues los está dejando tanto a su esposo como a su hija. Y lo más gracioso de esta parte es que toman un poco de comedia y ella les mencionan que ella les deja con una ollita de sopa para que ellos puedan comer y ni al esposo ni a la hija le gustan pues esta olla de sopa. Y pues este es una parte de la burla que usan en esta parte de adelante. Después vamos a conocer al piloto del avión que conocía a nuestro coprotagonista Park Jae-hyuk
de anteriormente, ya que en el vuelo que les explicaba que Park Jae-hyuk, ¿sí? Toma o salva, por así decirlo, de este aterrizaje forzoso, o sea, realiza ese aterrizaje forzoso para salvarlo, muere la esposa de este piloto que ahora va a pilotear el avión con los que nos vamos a ir a Hawái con estos personajes. O sea, yo siento que voy a ir con ellos. Pero bueno, o sea, me adentro en la historia, ¿no? Entonces, lamentablemente existe una relación de mucha tensión entre esos dos personajes y esto lo vamos a explicar mucho más adelante. En el proceso de que nosotros nos van presentando los personajes en el aeropuerto, en primer lugar, este padre de familia, el ex piloto con la hija, esta señora madre de familia que está de vacaciones con sus amigas y los otros protagonistas, vemos que nuestro personaje Ryu Hixio, que vendría a ser el investigador, se da cuenta, o bueno, él sabe, como todos sabemos, de que existen ciertos materiales o ciertos elementos que nosotros no podemos ingresar a los aviones. Por ejemplo, mm, líquidos que excedan cierta cantidad, armas de fuego, armas blancas o cualquier elemento que pueda ser usado como un arma blanca o como un arma de cualquier tipo. Y tampoco se pueden usar, como les mencionaba, sustancias, o sea, no se pueden llevar sustancias que excedan ciertos volúmenes. Para evitar cualquier tipo de situaciones dentro del avión, porque como sabemos, pues es un avión cerrado, estás a miles de pies en el aire y puede ser muy riesgoso. Entonces, él en la mente que tiene, o él, en el pensamiento que tiene, él lo que está buscando es incluir un virus en el avión, o mejor dicho, sembrar un virus en el avión para que las personas se contagien dentro del avión y haya una muerte masiva dentro del avión. Para ponerlos un poquito en contexto esto y no se pierdan, vamos a verlo de esta forma. Él es un investigador que trabaja en la empresa Bricom o Briscom, como lo hace la traducción al español en la película, que es una empresa, o es una farmacéutica, disculpen, que trabaja en el manejo de manejo de enfermedades y en algún momento de su trabajo recibe un virus proveniente del sudeste asiático. ¿Ok? Este virus del sudeste asiático se llama el SC1, que es un virus mutado del Medio Oriente. Ahora, lo que pasa es que durante el trabajo y de la investigación que sucede con este virus SS1, lamentablemente tres investigadores pertenecientes al equipo tienen contacto con el virus y se llegan a contagiar. Este virus, este contagio de estas tres personas y la clínica que presenta el virus, que también la vamos a ver más adelante, está en las manos de este investigador, de Ri Hyun-seok, ¿así? Y pues lamentablemente por situaciones internas de la empresa terminan culpándolo a él de la muerte de dos de ellos y lamentablemente lo terminan despidiendo. Como antecedente, la madre de Ri Seok también fue una bióloga muy importante, pero siempre tuvo presiones muy marcadas frente a su hijo. O sea, siempre esperaba que él sea una persona que siga sus pasos o que también sea una persona muy representativa o muy, ¿cómo decirlo? Una persona que mantenga el régimen que tuvo su madre en el área de investigación en la que ella se involucraba. Lamentablemente ella muere meses antes de que empiece la historia que estamos narrando. Entonces, gracias a este despido injustificado y la culpa que recibe Ri Hyuk, él llega a generar eh, un aura de venganza al respecto de esto. ¿Y qué más se le ocurre que puede usar ese virus para poder hacer esto? Entonces, él tiene la idea de poder diseminar el virus por la cabina del avión y que las personas puedan pagar, entre comillas, y la empresa pueda ver el daño que le hizo en algún momento, culpándolo de algo de lo que él no tuvo la culpa y simplemente de lo que él investigó en su punto, ya que la contaminación de estas tres personas por el virus no tuvo relevancia, o sea, no tuvo culpa él. O sea, eso es lo que se describe en la película. Entonces, respecto a la situación descrita, es importante mencionar de que como él no podía ingresar el virus directamente, lo que hace es agarrar la cápsula donde tiene el virus liofilizado, una palabrita que mayormente no usamos aquí, pero el virus liofilizado lo que hace es introducirlo como en una ampolleta de vidrio, que no sé si la reconocerán, son dispositivos de vidrio cerrados en aire,
herméticos donde, donde pueden introducir ciertas sustancias. En este caso el virus liofilizado, ya que pues los virus en una solución no suelen sobrevivir mucho tiempo, entonces nos conviene liofilizarlos, o sea, secarlos entre comillas y usar un vehículo para que los podamos diseminar. Eso es el objetivo básicamente que él tiene. Entonces, pero como él no puede ingresar este dispositivo al área de seguridad del aeropuerto y posteriormente al avión, pues lo que hace es obviamente porque el sensor va a reconocer la ampolleta o el dispositivo en lo que lo está ingresando, porque tiene metal. Lo que hace es generarse una lesión, generarse un corte a nivel de la axila, de la pirámide axilar, que es un agujerito, como recordaremos, y se introduce el dispositivo ahí. Cosa que cuando a él le pasen el reconocedor de metales, pues por el estar cubierto por la piel y parte de la musculatura, o parte del tejido celular subcutáneo, pues no va a reconocer el detector de metales a este dispositivo. Pero lo que él no contaba es que la hija de nuestro piloto retirado, Park Hae-juk, se me va a hacer un mundo esto de los nombres, pero sigamos. Lo reconoce porque ella, al ir al baño, o sea, al necesitar ir al baño y ve que en el baño de mujeres está completamente repleto, como siempre está en muchos de los momentos, pues accede al baño de hombres y lamentablemente ella logra observar lo que pasó. Él se da cuenta y iba a abrir la puerta en el momento, pero el padre de la niña, o sea, Park Jae-hyuk, llega a rescatarla y pues pasa la situación. Ambos llegan a subir al avión junto con nuestros otros personajes, como la madre que mencionábamos, los otros tripulantes y el staff de la aerolínea. ¿Ok? Parte a esto, a la par que se da esta situación y que estamos abordando el avión y todo lo demás, pues en la comisaría se da un anuncio de que un grupo de niños habían informado de que uno de sus vecinos, es un complejo, para darles un poquito de contexto, es un complejo habitacional donde un grupo de niños viven y reportan a las autoridades que uno de sus vecinos había dado una amenaza, había hecho un video amenazando que él iba a realizar un atentado bioterrorista, que es lo que se consideraría esto, en un avión. Y pues obviamente estaban hablando de nuestro investigador, ¿verdad? Que tenía este deseo injustificado de venganza. Ellos lo informan y pues quien toma el caso es nuestro sargento, que es el esposo que mencionábamos de nuestro personaje que abordó el avión con un grupo de amigas de destino, por así decirlo, que va a ser Hawái. Entonces él empieza a investigar la situación y pues conectando las situaciones, conectando la información, empieza a hacer una investigación mucho más exhaustiva y en algún momento llega a la casa o a la ex casa de nuestro investigador. Lamentablemente la puerta estaba abierta, y él reconoce un olor muy fétido que sale de esta puerta. Entonces ingresa, no en compañía de su compañero, valga la redundancia otra vez, en compañía, no, lo deja fuera y él ingresa solo y empieza a encontrar situaciones verdaderamente horribles. Uno empieza a encontrar muchas grabaciones donde principalmente se veían experimentos con animales, en este caso eran con ratones, donde nuestro investigador trataba de desarrollar o trataba de aumentar la patogenia de nuestro virus. Aquí vamos a explicar un poquito. Los virus y en general los agentes patógenos, tanto sean bacterias, hongos u otros, tienen un proceso de infección en lo que nosotros llamamos el tiempo de incubación, que es un espacio entre que nosotros, el agente patógeno, en este caso el virus, llega a nosotros, se introduce en nosotros y da los primeros síntomas. Este tiempo lo conocemos nosotros como tiempo de incubación, ¿no? Periodo de incubación. Es lo que él, en este caso, lo que él estaba buscando hacer. ¿Qué estaba buscando hacer para ser más específico? Acortar este periodo de incubación. ¿Y para qué? Mientras menos periodo de incubación tenga un virus, más va a ser su letalidad. ¿Por qué? Porque va a haber menos tiempo en el cual nosotros vamos a tener para identificar algunos síntomas y signos y estos van a aparecer mucho más rápido y mucho más abruptamente. Entonces, esto va a generar la muerte mucho más rápido. Esto es todo lo contrario a lo que pasó, por ejemplo, con nosotros en la actualidad con el COVID-19.
Los explico por qué, con el SARS-CoV-2, para ser mucho más específico. El SARS-CoV-2, a diferencia de este virus, tenía un periodo de incubación mucho más largo. ¿Eso qué quiere decir? De que las personas tenían el tiempo, por ejemplo, de movilizarse largos tramos antes de que se den cuenta que tenían la infección o antes de que se den cuenta que tenían los primeros síntomas, por lo cual podía ser una diseminación mucho más rápida, eh, mucho más extensa, mejor dicho. O sea, podían movilizarse y contagiar zonas muy grandes en muy poco tiempo, a diferencia de este virus, que su periodo de incubación es mucho más corto y causa la mortalidad mucho más rápido. Por ahí más o menos, no sé si me dejé entender bien, pero a diferencia de como mencionábamos el SARS-CoV-2, este virus puede generar una mortalidad mucho más rápida, pero una diseminación no tan amplia. O sea, no, las personas lamentablemente van a presentar sintomatología mucho más rápido y eso pues obviamente va a alertar a las situaciones, a los gobiernos y a las entidades sanitarias, y obviamente el manejo de este tipo de virus es mucho más rápido a comparación de lo que tuvimos, como mencionaba, con el SARS-CoV-2. Entonces, él estaba intentando hacer esto. En las pruebas que tenía con animalitos, con las ratas, estaba intentando mutar el virus, entre comillas, para hacer que su periodo de incubación sea mucho más corto y con eso mejorar o aumentar su mortalidad, o sea, que más personas mueran mucho más rápido. Y tiene todos estos procesos archivados o guardados en cassettes. No sé si recuerdan cómo eran los cassettes, que eran dispositivos como los USBs o como las memorias externas que ahora usamos, donde se podían almacenar múltiple información. Entonces él lo tenía todo almacenado y en algún momento él consigue que el periodo de incubación sea mucho más corto. Y entonces, no contento con solo esto, usa una persona para poder probar esto. Y lamentablemente nuestro sargento consigue a esta persona como cadáver justo en la misma casa, envuelta en mucho plástico para que evite el olor o para que evite el proceso de putrefacción y pues sea mucho más evidente, pero aún así lo encuentra y lamentablemente después de esto nos damos cuenta de que verdaderamente él tenía estas intenciones y ya había conseguido el virus. Mutado entre comillas con una elevada mortalidad por haber reducido este periodo de incubación. Y ya obviamente para esto él ya había subido el avión y el avión estaba en proceso. Lo que pasa ahora de aquí en adelante es lo siguiente. Cuando nuestro, cuando nuestro personaje, el investigador, Ryu Hyuk-seok, llega al avión, lo que hace principalmente es acudir al baño. O sea, recordemos que nosotros cuando hacemos el ascenso, obviamente todos tenemos que mantenernos sentados y con nuestros cinturones, pero cuando ya estamos en vuelo plano, pues nos podemos parar y ir al baño, pasan el break, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él se para al baño en ese momento y usa los sistemas de ventilación del baño, que es un sistema de ventilación para evitar los malos olores, y ustedes ya conocen ese aspecto, y usa este sistema de ventilación para poder diseminar el virus liofilizado. Como es un polvito, es mucho más fácil que se libere en esa área. Entonces, lo que hace él es diseminar de esta forma el virus. Y también un punto importante que nos da a conocer en el trama de la película es que el avión que estamos, o el avión que se está usando en ese momento, es un avión bastante antiguo, donde lamentablemente los mecanismos de ventilación no son como los de ahora, ya que este tipo de aviones utilizaban el aire para poder seguir ventilando la cabina, o sea, reciclaban el aire, simplemente lo medio filtraban y medio enfriaban y seguían usando el mismo aire para poder ventilar la cabina mientras esta está bajo presión, ¿no? Obviamente sabemos que tiene que estar bajo presión para evitar pues cualquier tipo de lesión a los pasajeros en la parte de arriba. Entonces, esto principalmente lo que va a generar es de que uno de los primeros pasajeros empiece a tener síntomas. Lo que principalmente se nos dice en la película es que los síntomas que admiten estos pasajeros empieza con escalofríos, con un malestar general, empieza un eritema, un enrojecimiento de la piel que va a evolucionar a unas ampollitas y empieza con un proceso hemorrágico. ¿Eso qué quiere decir? Que varias partes de nuestro cuerpo van a empezar a tener sangrados. En la película se muestra que empieza con una hemorragia nasal, una epistaxis, una hemorragia por el ojito, que sería una hemorragia uveal, y empieza con una hemorragia digestiva alta o con una hemorragia pulmonar, una neumonitis hemorrágica, que para que lo entiendan es que la persona va a empezar a vomitar sangre. Entonces, esto obviamente le va a generar una gran pérdida de sangre, va a hacer un shock y pues va a fallecer. Y arriba, pues mucho, mucho no podemos hacer. Eso es lo que pasa principalmente con uno de los pasajeros, de lo que alerta rápidamente a la situación. Pero antes de esto, cuando el investigador
va al baño a poder diseminar este virus. Llega nuestra protagonista, bueno, nuestro segundo personaje que vendría a ser pues la hija de nuestro piloto retirado y pues se encuentra con ella en la puerta, o sea, él va saliendo y ella va en dirección al baño y le dice pues ella se retrocede porque ya había visto lo que había hecho él en el baño del aeropuerto, lesionándose la axila para poder introducirse el dispositivo. Entonces ella como que ya tiene cierto temor a la situación. Entonces él lo que le dice es ¿por qué me tienes miedo? De una forma muy, pero muy fría y calculadora y ella solo lo único que hace es retroceder con miedo, ¿no? Con temor hacia él. Pero él se acerca y en el oído le dice una frase que se te queda durante la película, que es que todos van a morir ahí arriba. Y todo sigue el proceso. Lamentablemente aparece este personaje que ya uno de los pasajeros que ya presenta esta sintomatología, todos nos asustamos, pero el padre, o sea, nuestro piloto veterano, nuestro piloto que ya dejó la aviación, reporta esta situación. ¿Por qué? Porque mientras él está sentado esperando que su hija vuelva del baño, su compañero del costado, o sea, el pasajero del costado está en la tableta y va viendo de que a él le llegó este video que se viralizó donde este investigador daba esta amenaza de que iba a hacer esto, de que iba a realizar un atentado, un bioatentado con un virus para que las personas, como venganza por lo que le hizo la compañía. Entonces, él lo ve y todavía hay una parte media cómica ahí que él menciona que pues el wifi del avión era tan caro que dice que cuesta como $9 la hora, pero era tan lento. Entonces, lo único que le logró cargar es ese videíto. Entonces, él reconoce nuestro piloto retirado reconoce la voz porque ella se había encontrado con él, recordemos, en el baño del aeropuerto y también se le resultaba raro. Entonces reconoce la voz y pues gracias a este video puede, ¿cómo explicarlo? Puede informarlo a los tripulantes de cabina, ¿no? A las azafatas, como ustedes le quieran mencionar y ellas identifican a la persona, se le pide su tarjeta de identificación y él se identifica como un investigador, sí, que trabaja en los Estados Unidos y que está movilizándose. Lamentablemente, el sargento a la par está haciendo la investigación en tierra y llegan a coincidir que verdaderamente es él. Gracias a esto lo logramos capturar, entre comillas, o mejor dicho, aislar en el avión, pero para esto lo teníamos que agarrar. Entonces, en el proceso en que lo agarramos, tanto el capitán, el segundo capitán, por así decirlo, que es, como mencionamos, el amigo o el ex amigo de nuestro piloto retirado, en los cuales tuvieron esta disputa o esta tensión por el fallecimiento de su esposa, él y otros pasajeros intentan agarrarlo, pero en el momento que nuestro investigador está siendo presionado o está siendo amortiguado, no amortiguado, o sea, está siendo aprisionado para poder aislarlo, disemina por toda la cabina el virus de forma leofilizada, igual usando el mismo mecanismo de la ventilación, porque como decíamos es un avión antiguo y pues el mecanismo de ventilación no, no es el adecuado, ¿no? Y sigue reutilizándose el aire y es como que el virus va paseándose por toda la cabina y lamentablemente logra realizar esto se logra aislarlo y nos comunicamos con el centro terrestre, o sea, con el área en la Tierra, valga la redundancia, o sea, no es que estemos en el espacio, sino que en piso, a 0 metros, donde se está investigando por qué está pasando esto. Y nos comunicamos, aquí aparecen otros dos personajes que vendría a ser la ministra, una de las ministras, si mal no equivoco, es la primera ministra según la traducción. eh, de Corea del Sur y también nos encontramos con el jefe de seguridad del Palacio de Gobernanza de Corea del Sur, ¿no? Ambos personajes están pues, coordinando todas las situaciones en tierra de lo que está pasando arriba. Entonces se llega a informar todo y en algún momento le dicen, ¿qué deseas? O sea, si estás haciendo un atentado terrorista es porque tú quieres algo. Entonces se comunican a partir de los teléfonos y lo que dice nuestro investigador es que pues él lo que quería es esa venganza, que todos mueran ahí arriba, porque pues él no merecía de recibir ese castigo por algo que él se había esforzado toda la vida y por algo y ese esfuerzo también había sido por la presión que había tenido de su madre por mucho tiempo, ¿no? Entonces él quería esto. Lamentablemente él también empieza a presentar síntomas y no se pudo hacer nada más. Y a la par que sucede esto, pues todos o muchos pasajeros del avión empiezan a tener los mismos problemas, por lo cual empieza a ser una crisis dentro del avión, ya que pues este tipo de enfermedad
para ponerlos en contexto con toda la clínica que ya habíamos mencionado, es una típica enfermedad hemorrágica, una típica fiebre hemorrágica como las que conocemos actualmente como el dengue, por ejemplo, para que se den un ejemplo, o el ébola, que genera múltiples hemorragias en el cuerpo que van a generar shock y la muerte al final, y es bastante rápido. Entonces, ahí arriba, pues mucho no podemos hacer. Dentro también de nuestros pasajeros existe una médica que está ahí checando y tratando de ayudar a nuestros pasajeros con lo poco que tenemos en el avión, lamentablemente, y entonces se nos escribe que van pues falleciendo uno a uno. Pasado esta situación, lo que principalmente nos cuentan es el proceso que tienen que ir ellos para poder aterrizar desde Corea del Sur hasta Hawái que están yendo. Entonces, al pasar este proceso de la infección y el bioterrorismo, lo que recomiendan es que ellos puedan aterrizar en el primer aeropuerto de Estados Unidos que los pueda recepcionar. Lamentablemente, por la situación que están viviendo y por el ser un virus desconocido, pues no tienen acceso a esto, ya que Estados Unidos deniega, ya que hay un principio básico en la salud pública que es que no podemos arriesgar pues a toda una población con respecto a un grupo de personas que pueden llevar un proceso infeccioso, ya que como mencionábamos se puede diseminar muy rápido y podemos tener grandes repercusiones como nos sucedió con el SARS-CoV-2 en los años 2019, 2020. Es algo que creo que no es tan lejano a nosotros porque ya lo logramos vivir en algún momento. Entonces, respecto a esta situación, Estados Unidos deniega el acceso y lamentablemente ellos tienen que volver. Pero ¿cuál es el problema respecto a esto? Que muchas veces, o en la mayoría de los casos, los aviones tienen cierta capacidad mm, cierta capacidad de combustible para que lleguen a su lugar de su lugar de origen a su lugar de llegada, ¿no? Entonces, este llega a ser un impedimento y de aparte también se describe que hay alteraciones en el clima que no nos van a permitir volar adecuadamente, pero aún así volteamos y nos dirigimos o sea, otra vez hacia Asia, hacia Corea del Sur, para que podamos aterrizar. Pero lamentablemente esto va a durar otro proceso, o sea, otras horas más. Es como un ida y vuelta, ¿no? Y en las cuales pues va a haber una mayor demora y eso pues significa que más personas expresen la enfermedad y mueran y mueran y mueran. Mayormente, eso es lo que también quería ver, cuánto dura un vuelo entre Corea del Sur, vamos a investigarlo, del Sur y Estados Unidos para poder darnos una idea más o menos cuánto va. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Vamos a ver. Son casi 15 horas, son 14 horas 56 minutos según una página de internet y aquí otra me sale que son 12 horas y 30 minutos. O sea, de que es un tiempo largo, es un tiempo largo. Pongámosles unas 12 horas de promedio. Si somos conscientes de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en esta situación, pues en 12 horas de viaje que ya pasamos, pónganles que ya pasó 10 horas de eso, o no sé, 9 o 10 horas en promedio de que estuvimos yendo a Estados Unidos y ahora la vuelta de esas 9 o 10 horas otra vez, son más o menos 18 a 20 horas en promedio de que las personas han estado expuestas a este virus y obviamente muchas van a generar síntomas y muchas van a fallecer en el proceso. Entonces aquí ya podemos ver otro aspecto, ¿no? Que más que la infección en sí y el proceso de bioterrorismo que sucedió en el avión, son las restricciones que ponen ciertos países cuidando su ciudadanía claramente, cuidando su neutralidad sanitaria o cuidando su bien mayor, porque recordemos que en muchos países, sí es una medida general, ¿no? Que el bien de la sociedad va a ser siempre más importante que el bien de unos pocos, y especialmente en este tipo de casos donde pues ya tuvimos el antecedente de una pandemia mucho más grande. Entonces, lo que sucede es que ellos tienen que dar la vuelta aún sabiendo de que muchas personas más van a fallecer durante este proceso. Esto va principalmente a mitigar el acceso. Ahora, durante el proceso que pasó de la captura de este investigador dentro del avión, nuestro segundo capitán salió de la cabina y lamentablemente pues él decide no volver a entrar a la cabina para que nuestro piloto principal, que es un piloto ya más, se le describe o en la película sale como una persona más experimentada, pues no llega a contagiarse, pero lo que no sabíamos es que él ya había sido contaminado de cierta forma porque en algún momento nuestra azafata, una de nuestras azafatas, llega con la comida a la sala, al área donde se tripula,
o al área donde se conduce el avión. No conozco muy bien cómo se llama esa partecita del avión. Y pues rompe este cerrado que tienen, ¿no? A través de la puerta y pues el virus llega a contaminarlos a ellos también. Lamentablemente en este capitán, que ya tiene cierta edad, el proceso ocurre más rápido y pues él tiene el proceso más rápido y fallece. Y lamentablemente él estaba tripulando manualmente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el avión empieza a caer en picada. Y pues la inercia que ocasiona la caída en picada de, pues estamos a cuántos miles de pies para arriba, la inercia que ocurre por la caída en picada, pues obviamente va a ocasionar disturbios dentro de las cabinas de pasajeros, lo que va a ocasionar de que la gente salga pues estrellada para la parte de arriba, si no estás con el cinturón, y pues vas a terminar con múltiples traumatismos, múltiples golpes de acá y allá, te chocas con unas personas, las personas que están paradas salen volando para atrás y para adelante, múltiples cosas. Y aquí viene una parte muy importante también, de que por qué él evoluciona mucho más rápido el proceso y en las otras personas no. Por ejemplo, en nuestros dos pilotos, tanto el retirado como nuestro amigo piloto, el viudo, para diferenciarlos así, pues todavía no pasa nada, es que como recordemos, muchos de los procesos virales como llegan a tener una mayor actividad frente a personas que tienen comorbilidades asociadas. ¿Qué quiero decir con esto? Las comorbilidades asociadas son principalmente, para explicarlo bien, obviamente no están así, pero para que me entiendan, son factores de riesgo que tienen las personas que hacen mucho más proclive a su organismo a poder enfermarse de este tipo de virus o de agentes patógenos y pasarla mucho peor. Por ejemplo, yo traté de entender que nos los daban de esta forma porque, pues, como les mencionábamos, este capitán era un poco más mayor que los otros dos y pues tiene el proceso mucho más rápido. Pero existen verdaderamente estos factores de riesgo, ¿no? Las edades extremas, por ejemplo, mayores de 65 años, o sea, las personas de la tercera edad son mucho más proclives a estos procesos porque sus procesos fisiológicos, sus procesos inmunológicos, obviamente ya están mucho más desgastados que las personas jóvenes. Algunas enfermedades adyacentes como diabetes, obesidad, hipertensión o algunas enfermedades autoinmunes que puedan tener las personas también pueden reagudizar o pueden empeorar el pronóstico al contagio de este tipo de situaciones. Por lo cual nos dan a entender eso, ¿no? De que algunas personas dentro del avión que en algún momento llegan a ser 40, llegan a fallecer durante todo el proceso de ida y vuelta. Lamentablemente, cuando nosotros estábamos volviendo y pues como mencionábamos, nuestro principal capitán fallece, nuestro segundo capitán, el capitán divorciado, el capitán viudo, disculpe, llega a tomar la vanguardia y pues él también lamentablemente estaba infectado, pero aún así toma la vanguardia del avión y los está redirigiendo eh, hacia Asia otra vez, ¿no? Hacia Corea del Sur. Y durante ese proceso, como decíamos, siguen cayendo personas, ¿no? Lamentablemente, cuando estamos cerca a Tokio, a Japón, a un aeropuerto de Japón, mejor dicho, lamentablemente nuestro capitán ya no puede más con el proceso de la enfermedad, la fiebre está muy alta, ya está empezando a vomitar sangre, ya la visión le está fallando, etcétera, etcétera. Y él dice que por favor que puedan aterrizar en Japón. Lamentablemente Japón, siendo un país hermano de Corea del Sur, aunque pues sabemos muy bien que siempre han tenido ciertas rivalidades o ciertas distinciones políticas por los sucesos que pasaron dentro de la Segunda Guerra Mundial, ya que pues Corea del Sur en algún momento fue colonia de Japón y Japón fue bastante cruel con las personas surcoreanas, con los ciudadanos surcoreanos en algún momento de la historia, especialmente cuando ellos estaban en su imperio del sol naciente, ¿no? Ya que al ser una colonia Corea del Sur y al ser una colonia muy pobre, pues lamentablemente ellos eran los encargados de la agricultura y de situaciones de mantenimiento para que el ejército japonés pueda seguir avanzando en su conquista, por lo cual hasta la actualidad Corea del Sur tiene muy adentrado dentro de ellos los crímenes de lesa humanidad que en algún momento cometió Japón. Pero ya dejando de lado este contexto pequeño que les doy, obviamente es algo de cultura, pues en este momento se nos escribe de que Japón deniega el acceso del avión al vuelo, o sea, deniega el acceso del avión a su espacio aéreo y aterrizar entre ellos, también por el miedo que ellos tengan de que de que nosotros podamos, bueno, de que ellos puedan contagiar a las personas si en algún momento llegan a ¿cómo explicarlo? Si en algún momento llegan a descender, llegan a contaminar, llegan a tener contacto tanto con su personal sanitario, tanto con
con las demás personas no lo sé, ¿no? Entonces deniega este acceso, pero lamentablemente nuestro piloto viudo pues está yendo cada vez peor porque la enfermedad va avanzando. Aunque es una persona joven, ya pasaron varias horas. Entonces lo que pasa principalmente en esta situación es que él va bajando, va aterrizando, pero Japón dice, no, no puede ser, y manda a su escuadra de vigilancia aérea para tratar de interceptar el vuelo y que no suceda. Lamentablemente llegan a situaciones tan extremas de hacer disparos de advertencia y entre otras situaciones para que no suceda esto. Lamentablemente él, aún así con los disparos y las advertencias, quiere aterrizar en Japón porque no, pues no le queda de otra. O sea, él ya está casi por desfallecer y pues no quiere dejar a la tripulación en el aire. Entonces, al tratar de hacerlo, lamentablemente un avión, o es un tipo de avión de especial táctico, lo intercepta y se pone en su mismo vector de velocidad, ¿no? En su misma dirección, por así decirlo, pero en contra. O sea, como diciéndole que pues aquí nos chocamos los dos y valió, ¿no? Entonces lo que hace nuestro valiente capitán es elevarnos y buscar otro lugar, o sea, seguir hacia Corea del Sur. Durante este proceso, nosotros nos enteramos de que nuestro coronel, al seguir las investigaciones, nuestro coronel, ¿no? O nuestro sargento, sí, nuestro sargento, que es como mencionábamos, el esposo de esta madre de familia que está en el avión, pues él empieza a hacer la investigación y trata de entrar al laboratorio, que como habíamos mencionado se llama, se me fue el nombre ahora sí. Bueno, trata de entrar al laboratorio donde, bueno, a la empresa Briscom, a la empresa donde pues nuestro investigador trabajaba con tal de tener más información acerca del virus, si existe algún tipo de vacuna, si existe algún tipo de cura, ¿no? Lamentablemente la respuesta de Briscom es obviamente malísima y no los dejan acceder sin una orden judicial y se hace un merequetengue. Lamentablemente esta situación en donde él trata de forzar la entrada, pues porque pues es alguien de su familia quien está ahí arriba, su esposa, se toma en televisión y se pasa por la televisión y llega a ser de conocimiento público toda la situación. Y una empleada de Briscoe se contacta con él de forma privada y le explica la situación y explica todo lo que yo expliqué en algún principio ya, de que pues ese es un virus que llegó de Medio Oriente y que en las investigaciones que se estaban haciendo de este virus eh, pasó un accidente y tres de ellos se llegaron a contaminar. Dos de ellos fallecieron, una estaba viva y esto pues se le culpó a nuestro investigador y por lo cual tiene estas acciones de venganza, ya lo que ya habíamos visto hasta este momento. En general, lo que pasa ahora es que gracias a esta información él puede tener mayor acercamiento a esto. Informa de la situación a nuestra ministra que habíamos visto, que es nuestra primera ministra, si mal no me equivoco, y nuestro jefe de seguridad, y tratan de buscar una forma de acercarse a este laboratorio para ver qué está pasando. En algún punto la ministra llega a este laboratorio y les menciona de que es mejor que colaboren antes de que nosotros podamos hacer algo. Y a la par nuestro sargento va a buscar a este compañero porque esta chica lo que nos dice, esta trabajadora lo que nos dice es que alguien dentro de la empresa le facilitó el virus a nuestro investigador porque pues él a ser despedido se iba sin nada, ¿no? Con las manos completamente vacías. Entonces de algún lado tuvo que haber sacado la copia del virus. Entonces hay un trabajador que lo había filtrado, ¿no? Al exterior. Y pues van a buscar a este trabajador, lamentablemente él intenta fugarse y por este riesgo, por este proceso de fuga, pasa un choque y nuestro sargento termina relativamente mal herido, pero aún así logran capturarlo. Y él explica de que nuestro investigador Ryo Hyun-seok, lo usa de cierta forma para conseguir esto, teniendo unas artimañas bien sucias para conseguir esta copia del virus. Lo que este empleado no sabía es para qué lo iba a usar. Y lamentablemente él está muy devastado. Pero lo que no teníamos la seguridad hasta ese momento es si es que el virus de lo que estamos hablando en tierra es el mismo virus que está arriba, ¿no? Entonces, eh, ese es el principal proceso. Ahora, lo que pasa más adelante es lo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a la tercera persona que está lamentablemente sufriendo en el hospital, la tercera contagiada que no falleció, que está sufriendo en el hospital por este proceso. Entonces, en este proceso vamos a ir al hospital a checar cómo está pasando y lamentablemente al no conocer una cura o al no conocer un tratamiento, pues están sus últimas horas de vida. Lo único que logra es reconocer
a reconocer al patógeno a través de una microscopía electrónica, o sea, una fotito que tenía nuestro sargento, e identificar si ese es el mismo virus de la que ella fue contagiada, de la que es el mismo virus que se filtró y obviamente el mismo virus que está arriba. Ella nos dice que sí en sus últimas horas de vida. Y aquí hay otra parte que quisiera explicar un poquito más. Lamentablemente, aunque nosotros estemos en una era globalizada y estemos en el 2023, los virus siempre van a seguir siendo un problema latente, ya que nuestro acceso y nuestro ataque farmacológico frente a ellos sigue siendo tan pobre. Lo poco que conocemos respecto a ellos y los pocos fármacos que tenemos contra ellos son insuficientes y paupérrimos frente a todos los procesos destructivos que pueden generar ellos contra nosotros. El gran ejemplo fue la pandemia de coronavirus o de SARS-CoV-2 que tuvimos. Hasta el momento no hemos logrado conseguir nada que tenga un 100% o al menos un 90% de efectividad en su manejo. Lo que es ahora, lo que principalmente hacemos y lo que principalmente eh, desde el área de la salud buscamos es que existan las formas preventivas para que las personas puedan evitar esto, porque una vez que el proceso de infección se da, pues pasa todo el proceso de la situación, pasa todo el proceso de la clínica, de los fallecimientos, y es muy difícil hacer algo al respecto. Por lo cual, siempre frente a los virus va a ser primordial el aspecto preventivo, evitar la sobreexposición a ellos, evitar los contagios y así evitar que muchas de estas personas puedan llegar a eventos clínicos y a la muerte por consiguiente. Porque como les decía, actualmente con toda la investigación que tenemos, lamentablemente son muy pocos los fármacos que tenemos para ciertos virus y son muy pocos, o sea, su, el acceso que tenemos a ellos también es paupérrimo, entonces es muy, muy complicado, aún estando en una época tan avanzada, que nosotros nos podamos enfrentar a ellos. Y este es principalmente el meollo que usa la situación, de que muchos de los países, tanto Estados Unidos como Japón, dan a entender de que no van a aceptar este vuelo, no van a recepcionar este vuelo, porque pues lamentablemente ellos también tienen miedo y están con la incertidumbre de qué pueda pasar si no pueden controlar la infección, si no pueden controlar ese brote, porque son un grupo de personas que llegan ahí y pues que pueden diseminar grandes cantidades de virus, aunque se hagan los procesos de cuarentena, aunque seamos muy restringidos por eso, siempre hay rango de errores y siempre hay riesgo de que esto se pueda diseminar. Y estamos hablando de países inmensos con poblaciones súper grandes que pues al tener este tipo de virus específicamente, que el cual ha sido mutado como mencionábamos para reducir su periodo de incubación y para por consiguiente aumentar su mortalidad, pues sería una catástrofe sanitaria o sea, sin antecedentes, o sea, nunca habríamos visto algo así, obviamente estoy hablando de ficción, pero nunca habríamos visto algo así en una historia, en la historia actual, o sea, no habría algún antecedente similar a esto. Se me ocurre la gripe española o algo similar donde murieron millones de personas en el mundo en aquellos años, pero sería pues algo catastrófico, por lo cual se llega a explicar de por qué estos estados en su afán de defender a su población y en su afán de ver tanto el bienestar común más que el bienestar de un pequeño grupo es más importante. Entonces, en el proceso de que ellos están volviendo, ya Corea del Sur, después de los procesos que ocurrieron en Japón, esta ministra, como les mencionaba, va al laboratorio Briscom y les dice que por favor colaboren antes de que ellos puedan tomar medidas más fuertes, como este acceso a este permiso judicial que va a permitir que pues podamos acceder al laboratorio, o sea, puedan entrar al laboratorio, ¿no? Esto es un proceso más jurídico, por ahí decirlo, ¿no? No entiendo muy bien el proceso, pero es como entrar al laboratorio y no necesitas autorización de nadie, ¿no? Porque pues el juez ya te da tal autorización. Al respecto a esto, Briscom lo que nos menciona es que sí existe una vacuna y se ha desarrollado una vacuna para este virus. Y ahí volvemos a lo mismo. Como mencionábamos, nuestras armas terapéuticas y en general todo el manejo que nosotros podamos dar para enfermedades virales es paupérrimo, por lo cual el manejo preventivo siempre va a ser esencial. Y dentro de este manejo preventivo están las vacunas, que principalmente son sustancias propias del virus, que para que me entiendan, esto es a grandes rasgos, obviamente. Si aquí alguien entiende del tema, pues obviamente hay mucho más que explicar, solo es para que las personitas que no entienden mucho del tema nos podamos comprender un poquito más y tengan un poquito de contexto. Son sustancias que tienen pequeñitas partes de este virus que les enseñan a nuestras células inmunitarias a poder enfrentarse a ellos.
a que nuestro organismo genere defensas frente a a estos virus y que en algún momento cuando nosotros tengamos contacto directo con ese virus, nosotros podamos tener una defensa mayoritaria y no digo no contagiarnos, sino evitar este proceso clínico que sea tan agresivo y que la mortalidad baje grandemente. Entonces, eso es lo que pasó con el COVID, ¿no? Hubo mucha discrepancia con las vacunas. Este no es el tema del podcast, pero el objetivo principal de las vacunas no era que nosotros no nos contagiemos, era que evitemos esa mortalidad tan alta que teníamos con pacientes COVID y evitar principalmente esa mortalidad en pacientes que tengan esas comorbilidades, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera, etcétera. Entonces pasa lo mismo en esta situación. BlizzCon ya había generado una vacuna al respecto, porque ya, como habíamos visto, ya se había investigado el virus, ¿no? Y entonces, gracias a esto, pues lo que menciona es que, pues, por qué no usamos esta vacuna? Y ahí es donde llega la información y le dicen, Japón, nosotros tenemos la vacuna, y recíbelos y nosotros te enviamos la vacuna, ponlos en cuarentena, los tratamos y no habría ningún problema. Y obviamente los del avión se alegran y todos los familiares que están esperando, pues, información de las personas que están arriba se alegran. Pero lamentablemente Japón dice, no, nosotros no estamos seguros de que esa vacuna sea para ese virus uno. Mejor dicho, esa vacuna no es para el espécimen de ese virus que tienen ahí. Vamos a usar la palabra espécimen para que puedan entenderme. No es el término adecuado, pero es para que me puedan entender. Ya que pues se sospecha que este investigador ha mutado con las grabaciones que nosotros tenemos de los ratoncitos para pues tratar de aumentar, mejor dicho, tratar de disminuir el tiempo de incubación y reducirla y aumentar la mortalidad. Entonces, él ha generado alteraciones en la morfología de este virus. Para hacerme entender, le ha hecho cambios a este virus. Entonces, Japón dice, no estamos seguros de que esta vacuna pueda hacer frente, no queremos correr el riesgo, tampoco queremos, y aún con la vacuna no los vamos a aceptar. Entonces, volvemos a lo mismo, de que pues estamos en camino a Corea del Sur. Lamentablemente, en algún punto esto se llega a ser masivo, ya que como mencionamos en un principio, pues el video este de la amenaza de nuestro investigador se llega a masificar, o sea, llega a las redes sociales y a la televisión, etcétera, y por otro lado también las noticias de lo que va pasando en el avión también se llegan a masificar, y un grande grupo de personas en Corea del Sur también empiezan a protestar de por qué ese avión debería aterrizar en Corea del Sur sabiendo las desgracias que puede atraer que sean un foco de infección presente. Entonces empiezan a haber protestas en la calle respecto a que sí debería o no debería aterrizar ese avión y deberíamos manejar la situación, cuál sería el manejo de la situación, ¿no? Entonces se arman requerimientos a la Casa Azul, que es el organismo de gobierno de Corea del Sur. Se arman dos requerimientos, uno, que es por votación popular, claro está, donde se solicitaba que sí se aterrice, que se maneje la situación, y otro que decía que no se debería aterrizar a esas personas para evitar cualquier riesgo. Entonces, esto se empieza a complicar la situación porque, miren, ninguno de los países nos quiere aceptar, ni Estados Unidos ni Japón. Nuestro piloto está a duras penas con su vida y ahora los mismos ciudadanos de Corea del Sur están en una encrucijada y hay muchas personas que ya están reclamando en los aeropuertos para que no los dejen. Entonces, mientras hay estas protestas, no hay forma de que ellos puedan aterrizar en los aeropuertos. Lo que pasa ahora es que vamos avanzando con la historia y van a seguir falleciendo personas ahí. Y lo que hace principalmente el área es decir, sí, tienen razón, estos ciudadanos tenemos que pensar por el bien común y esto es algo muy propio, ya lo habíamos conversado en Japón y en Estados Unidos, pero esto es algo muy propio de las culturas asiáticas y también se ve muy formado en Corea del Sur, de que el bienestar común, el bienestar de la sociedad es mucho más importante del bienestar de una persona o de un grupo pequeño de personas. Entonces, las grandes autoridades o los altos rangos de Corea del Sur nos dan a entender eso, de que verdaderamente sería así una posibilidad de que evitar de que este avión llegue o aterrizar en su territorio para evitar este foco de contagio. Al escuchar esto, nuestro sargento lo que hace es tratar de alguna forma de probar que esta vacuna sí es viable para la infección. Y lo que hace es entrar a este lugar de cuarentena donde Briscom eh, había donado o había entregado el virus y las vacunas y autoinjertarse, o sea, inducirse la infección, para que me entiendan, se inyectó el virus y generarse la enfermedad, como lo hicieron muchos mártires en la antigüedad, por así decirlo, para probar que verdaderamente esta vacuna funciona, esta vacuna tiene viabilidad. Entonces, respecto a eso,
respecto a cómo él lo logra hacer, pues lamentablemente tiene que usar la fuerza, entra a esta zona de cuarentena y pues a base del arma que él tiene los empieza a coaccionar y pues logra introducirse. Esto se informa a la primera ministra que sea todo el proceso y pues va a ver la situación. Lamentablemente para esto nuestro piloto viudo, nuestro piloto que ya estaba a duras penas con su vida, pues ya no puede más y pues le tiene que dejar la palestra a nuestro piloto, el papá de la Peque, de la niñita que sufre del eczema. Y pues él, gracias a este trauma que había tenido anteriormente, y les voy a poner un poquito el contexto, hace unos años él era un piloto máster, o sea, un piloto muy bien entrenado, pero había tenido un problema volando eh, mm, eh, sobre el descenso, o sea, sobre el descenso de uno de sus vuelos en Rumanía, si mal no me equivoco. Lamentablemente había problemas tanto con el clima, con el combustible y muchos otros factores que llegan a que él tenga que hacer maniobras temerarias para que pueda aterrizar. Lamentablemente durante el proceso de aterrizaje y durante la bajada rápida de los pasajeros por el proceso de evacuación, por el riesgo de que hay de que el avión explote, lamentablemente un par de pasajeros indolentes con la situación intentan sacar sus pertenencias, es algo que obviamente jamás se debe hacer, pues porque pues lo primordial es la vida de las personas, lo material es completamente recuperable, no existe objeción en este aspecto, creo que aquí todos estamos de acuerdo. Lamentablemente estas personas obstruyen la puerta de paso y el avión se incendia con dos de las personas o dos de las tripulantes de cabina, o sea, las azafatas dentro de ellas. Una de ellas lamentablemente es la esposa de nuestro capitán que hasta el momento estuvo haciendo lo posible para tener nuestro avión en el aire y lamentablemente ella llega a fallecer por la situación y esto se explica un poquito la tensión que pueda existir entre ellos. Pero también aparte de esto, esta situación le deja muchos traumas del proceso de volar, por lo cual él llega a retirarse en algún momento, pero ahora él tiene que tomar la palestra de este avión para poder seguir adelante. Entonces es importante aquí mencionar de que muchas veces las situaciones que pasamos dentro de nuestra vida nos condicionan ciertas pautas o ciertos traumas. El término está pues obviamente no muy bien usado, pero para que nos entendamos, eh, esta tendencia a generar estos traumas por situaciones que vivimos y estos traumas pues nos imposibilitan generar o tener acciones frente a estas situaciones nuevas que vayan a suceder en el transcurso de nuestra vida. Lo bueno es que nuestro capitán, el papá de la Peque, pues puede lograr, Park Chuk puede lograr y pues toma la palestra del avión. Lamentablemente llega un punto en el, como mencionábamos, el grupo de personas reclaman para que no llegue a tierra este avión por el riesgo y pues se enteran en el avión a través de los teléfonos porque como ya están relativamente más bajo ya había cierta comunicación y pues ellos también dentro del avión se ponen a pensar de que pues si es que verdaderamente esta vacuna no sirve, si es que verdaderamente esta vacuna no está diseñada para este virus, que este virus está mutado y XX cosas más, pues verdaderamente ellos también ellos lo relacionan que ellos podrían hacer mucho más daño, ¿no? Y ellos toman la decisión de que preferirían morir a poder lastimar a un país entero y a poder lastimar a sus familias. Y aquí volvemos a ver que los ciudadanos coreanos pues tienen este pensamiento muy bien adentrado, que es priorizar la salud, priorizar las situaciones colectivas, priorizar el bien común frente a nuestro bien personal o al bien de un pequeño sector, ¿no? Y pues ellos deciden que pues no van a aterrizar y pues lo comunican a tierra y les dicen que no van a aterrizar, que los escolten, pero que no van a aterrizar y no, obviamente ya saben a qué va a llegar esto, que en algún momento van a tener que explotar el avión o en algún momento va a chocar porque pues el combustible ya no hay y los motores se apagan y va a caer cada vez más. Entonces en algún momento se va a llegar a estrellar. Y esto principalmente pasa a la vez de que nuestro coronel empieza, como ya se injertó el virus, empieza a generar los síntomas de la enfermedad, empieza a vomitar sangre, empieza a generar un shock. Y se le está poniendo grandes dosis de este antiviral, de esta vacuna que habíamos conseguido. Entonces, durante esta terapia, lamentablemente al principio no va bien, pero al final sí logra, pues, eh, o sea, sí logra tener una acción dentro de su organismo y va en un proceso de recuperación. Descienden los sangrados, estos se detienen y se empieza a estabilizar.
nos muestran ahí el monitor y todo, pues que obviamente a ojos comunes esto pues no es muy bien entendible, pero lo que nos tratan de decir es que se estabiliza y está mucho mejor. Gracias a esto pueden decir que bajen, ¿no? O sea, sí sirve la vacuna, pueden bajar, no hay problema, pueden aterrizar y hacemos lo posible. Pero como después de haber dado este aviso nuestro capitán de que ya no se podía bajar, lo que hace es cortar la comunicación. Entonces no nos podíamos comunicar con el avión. Lo que hacemos es principalmente, lo que hacen principalmente es decirles a los familiares que están ahí en piso que se comuniquen por teléfono y les digan que sí, la vacuna sí sirve y pueden bajar. Y yo me emociono, te lo juro, porque es una parte muy intensa de la película. Entonces, que sí pueden aterrizar y que sí podamos hacer algo. Y eso es lo que principalmente pasa. Se hacen las maniobras necesarias. Lamentablemente ya estábamos muy abajo, casi no había este combustible, ya estaba empezando a fallar muchas cosas. Nuestro capitán hace un gran desempeño como un máster que era y logra el aterrizaje. Y ahí culmina nuestra película. Cuando se logra el aterrizaje, se ve pues, nuestro avioncito ahí en la pista de aterrizaje, no rectilíneamente como debe ser, no en la pista, sino pues todo atravesado, pero pues no importa, ¿no? La cuestión es que llegaron y todos pues están completamente felices y abrazándose dentro de la cabina. Todo lo que vimos en esta película es muy importante, desde el aspecto biológico y médico que nos muestran, hasta el aspecto de que situaciones tan proclives como ser injusto con con una persona dentro de una empresa, tener un trato abusivo y tener un trato injustificado y culpar a alguien de estos procesos puede tener tantas personas en personas que, valga la redundancia, en personas que tienen cierta tendencia a este tipo de situaciones, como lo hizo nuestro investigador, que llega a fallecer dentro del vuelo por la misma enfermedad, los procesos que llegan a tener los países de poder primero pensar en un grupo grande o pensar eh, en su bienestar común, como volvemos a mencionar, y creo que ya se hizo repetitivo, pero es algo que se muestra mucho en esta película, que pues siempre el bienestar común va a ser más importante que un bienestar pequeño de un grupo pequeño y que las estructuras sanitarias siempre van a ser más importantes, el bienestar sanitario en este caso. Entonces me hizo recordar también, ya para terminar, a una película que yo vi hace buen tiempo, que fue Da Flu, que es Virus, que se estrenó en el 2023, que pues, que es el 2023, el 2013, disculpen, que se estrenó en el 2013, que pues literal durante el proceso que pasamos en el COVID, muchas de las personas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales dijeron, este pues es la película que pronosticaba que iba a pasar el COVID, ¿no? Y que es una verdadera situación muy similar que sucedió en su momento. Entonces, esa película es muy buena, esta Flu, que es Virus, que es del 2013, que también fue de Corea del Sur. Voy a hacer un podcast respecto a ella, también un capítulo, creo yo, más adelante, claro. Pero es una película que me gustó mucho también y me recordó mucho a esto. ¿Por qué? Porque también conectan muchas historias de personajes que no tienen nada que ver uno con el otro, pero en algún momento sus historias y sus vidas se cruzan en ese tipo de situaciones. Y también me recordó que tienen la misma esencia, por así decirlo, porque en el virus, sin darles mucho spoiler, nuestros personajes principales, por así decirlo, también es la mamá y una mamá y una peque. La mamá viene a ser una médico que investiga todas estas situaciones, que ve el primer caso de la infección y que pues tiene que pasar muchas situaciones para poder salvar a su hija de la situación. Y en este caso también vemos a nuestro capitán divorciado que está con su hija tratando de llevarla a otro país para que pueda mejorar su enfermedad crónica, pero lamentablemente pasan situaciones y tiene que hacer lo imposible para poder salvarla, como es aterrizar este avión en condiciones tan agrestes. Un poquito, como les mencioné, mi fluidez no está buena, pero aún así logra hacerlo. Y pues hace lo imposible por su hija. Y es lo mismo que se muestra en The Flu. Y también es lo mismo que se muestra, por ejemplo, en Tren a Busan, que es una película que se hizo muy conocida a nivel mundial, que igualmente el padre hace lo imposible para que pues su hija pueda sobrevivir en este tipo de situaciones de un apocalipsis, ¿no? De una situación completamente fuera de lo común y completamente descabellada. Entonces, si se dan cuenta, siguen este filo, siguen esta tendencia de que siempre hay un aspecto sentimental que busca o que tiene como objetivo y que es imparable la salvedad
o buscar salvar la vida de otras personas o de la persona, de la hija o del hijo en este caso, ¿no? Entonces me resultó muy interesante porque yo sigo muchas veces de estas películas y pues las conecté de cierta forma y como las tres son del mismo país de origen, no sé si serán del mismo director, pero pues siguen este canon y siguen este filo, ¿no? De argumentación que para mí particularmente me gusta mucho porque pues en The Flu, por ejemplo, sin hacerles muchos spoiler otra vez, hay una escena muy linda donde la niña empieza a buscar a su mamá, o sea, empieza a avanzar en una carretera donde está vigilada por personas armadas para evitar que las personas que teóricamente están infectadas puedan avanzar a la parte donde están libres de infección, entre comillas. La niña empieza a correr porque la mamá está a este lado y empiezan a disparar porque pues es el bienestar de todos, ¿no? O sea, no nos vamos a poder a pensar en una sola persona, teóricamente. Entonces empiezan a disparar y pues la mamá se eh, ¿cómo decirlo? Se sacrifica ella misma en parte para evitar que a su hija la baleen. Y literal es una escena tan bonita que muchas personas les llegó al corazón y muchas al llanto en este tipo de situación. Y entonces veo pues que repiten este hito, ¿no? De que este sentimiento de preservación frente a un hijo o una hija hace que muchas veces hagamos muchas cosas que no pensábamos, muchas cosas imposibles, como en este caso nuestro piloto, que nunca más, por el trauma que tuvo, nunca más quiso volar, hasta le tenía pánico a volar, pero por la situación en la que estuvo, tuvo que aterrizar un avión en situaciones recontra horribles, pero lo tuvo que hacer. Y por otro lado, la estructura de la historia también me recordó a Contagio, que es una película que se estrenó en 2011, que es una película que narra el proceso de una pandemia similar a la del COVID, a diferencia de Daflu, que solo pasó en Corea del Sur y se pudo controlar ahí. En el caso de Daflu, en el caso de Contagio, mejor dicho, que es del 2011, esta ya es estadounidense, pues aquí no se pudo hacer el control y pues lamentablemente murieron millones de personas alrededor del mundo antes de que se consiga una vacuna. Lo que quiero llegar con esto es lo siguiente, de que en Contagio también nos presentan esta misma dinámica de múltiples historias que se llegan a conectar entre ellas en una situación y en un contexto catastrófico, que ninguna de ellas tenía nada que ver antes de ese momento, pero gracias al suceso catastrófico se llegan a conectar y es una gran película también. Se la recomiendo, Contagio del 2011. Creo que voy a hacer un capítulo más adelante hablando de The Flu y Contagio, que son grandes películas del mismo género, que es un thriller con bioterrorismo, con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces me gustaría hablar en algún momento al respecto. Bueno, espero que les haya gustado lo que hablamos el día de hoy, un poquito del análisis y un poquito de cómo abrimos esta película. Vamos a mejorar un poquito en ese aspecto también. Como estoy volviendo después de algunos meses, mi fluidez, como les dije, todavía no está tan buena, pero espero que haya podido acompañarte unas horitas mientras estás en el transporte público, mientras vas de regresito a casa, mientras vas comiendo, mientras vas haciendo el quehacer, no lo sé. Y espero verte en los próximos capítulos. Ya tengo capítulos anteriormente respecto a un par de libros. Vamos a ir avanzando con otros capítulos más que he estado planificando y he estado viendo y leyendo muchas historias y films que pues me interesan para este podcast. Entonces espero que lo esperes. Cuídate, espero que tengas un gran día y una gran semana. Espero que tus metas se estén cumpliendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.